Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana por poder compartir con Él esta hermosa reunión. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos. Amén. Libro de Marcos, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Amén. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Mira, cada vez que Jesús llegaba a un lugar, muchísima gente del pueblo, al oír que Jesús llegaba, ellos tenían hambre por Jesús. Entonces dice que la gente lo buscaba y porque querían oír sus predicaciones, querían escuchar sus palabras, querían ver y percibir por sí mismos los milagros que el Señor hacía. Y esta es la historia, como nos relata la palabra, de este paralítico, ¿no? La parálisis en sí dice que es una condición que nos impide el pleno movimiento. Y hay distintos tipos de parálisis, ¿no? Parálisis físicas, hay a veces parálisis cerebrales, pero también hay otro tipo de parálisis. Hay parálisis en la economía, hay parálisis en nuestras propias vidas, en nuestra alma. Entonces uno puede ver que este tema de la parálisis, de una condición, ¿no es cierto?, que nos impide seguir dentro de todo lo que es el pleno movimiento de nuestras vidas, nos puede suceder a todos. Y esta es la historia de este hombre. Sabes que quizás él tenía una condición física, él era paralítico, pero también quizás sufría de una parálisis en su corazón. Porque, ¿sabes?, no simplemente es lo que pasa externamente, sino lo que se produce aún en nuestro propio corazón. Y quizás, aunque él era en su condición física paralítico, pero también podía sufrir de alguna parálisis en su corazón a causa de la resignación, a causa del dolor, a causa de quizás tantos años de estar en esa misma condición. Entonces nosotros vemos también que vivimos distintos tipos de parálisis en los tiempos de nuestras vidas. A veces hay parálisis que se producen en un quiebre matrimonial. A veces hay parálisis que se producen en la pérdida de un hijo, a través de un accidente, a través de un despido del trabajo, a través de tantas cosas que pueden suceder en nuestras vidas y nos ponen en una condición en momentos de segundos en otro estado de vida. Y sabes que quizás esto hizo que este hombre llegara a buscar una salida, llegara a buscar una solución. A veces su propia condición lo llevaba a él a querer salir de su propio estado. Y sabes, mira, a ningún ser humano le gusta depender de otra persona.
Quizás cada uno de nosotros en su interior sabe y nos gusta ser como persona, ser seres independientes. De la única persona que amamos depender es del Señor. Pero cuando se trata de relaciones humanas, nos cuesta mucho depender de la gente. Y este hombre tenía que depender todo el tiempo. Todo el tiempo tenía que depender de otras personas. Y ¿sabes qué? Muchas veces hay personas que sirven a otros estando en esta condición de parálisis por amor. Dios pone en el corazón de la gente servicio, misericordia, un amor incondicional, porque esas personas que sirven a otros en este estado de parálisis creen que esa persona no se merece estar en esa condición. Creen en esa persona que quizás tiene un potencial tan grande, pero el verla así les abre su corazón para servirle con honestidad, con verdad y en amor. Pero muchas veces estamos viviendo o sufriendo algún tipo de parálisis. Y hay personas a nuestro alrededor que quizás por compromiso, porque hay una relación familiar, quizás porque hay dinero de por medio, quizás porque hay herencias de por medio, también te quieren servir. Pero sabes, a veces no podemos llegar a pensar qué es mejor, si seguir viviendo paralítico o sentir el rechazo, el desprecio del que me está sirviendo. Y esto pasa muchas veces en la vida, en las familias. Es por eso que hace tan poquito veía en las noticias que una hija echó de su casa a su madre. Y vemos esto, ¿no? El desprecio que puede haber, porque es como que la persona se vuelve inservible. Que la persona, porque está en una condición así, ya no sirve para nada, ya no tiene la capacidad ni siquiera para pensar ni para tomar sus propias decisiones. Pero este hombre, su propia condición lo llevó a buscar una salida, a buscar una solución. Y sabes que hay solución para la parálisis, pero en Cristo Jesús. Hay solución para todo tipo de parálisis cuando realmente queremos escuchar, oír de Jesús. Hay una necesidad de escuchar, oír a Jesús. Mira, uno se da cuenta y quizás cada uno de ustedes lo puede percibir. Hay mucha gente que están en cierto estado, a veces hemos visto personas que están condicionadas en una silla de ruedas y quizás a su alrededor hay tantas iglesias de cualquier índole, de cualquier denominación, pero no les nace ir a buscar de Dios, porque hay una resignación en sus corazones de quedarse así, porque aún a veces se piensa de que ese estado, esa condición de parálisis es porque, bueno, Dios sabe por qué me envió esto, Dios sabe. Y empezamos a dudar y a cuestionarnos en vez de buscar una ayuda. Es por eso que es tan importante que aún nosotros, como hijos del Señor, entendamos que muchas veces podemos caer en parálisis, de distintas maneras, pero que hay una salida, hay una solución cuando la vamos a buscar en Cristo Jesús. Este hombre escuchó quizás que estaba Jesús, que Jesús había llegado a ese lugar. Entonces, él, por su propia voluntad, quizás quiso ir a escuchar de este hombre. Cuando uno quiere escuchar de Jesús, ¿sabes qué? Se abre la fe, se abre la esperanza en nuestro interior. Y cuando escuchamos de Él, ahí realmente puede comenzar a cambiar nuestra vida, el enfoque de nuestra vida. Y no solo es escuchar y oír a Jesús, porque como dije recién, mucha gente a veces tiene iglesias cerca, se les ha predicado, aún sus propios familiares, el entorno de amigos o en el trabajo. ¿Sabes qué? Dios te puede sanar. ¿Sabes qué? ¿Conoces de Dios? ¿Crees en Dios? Pero es como que
la mente, el corazón está tan cerrado porque la misma condición en la que se encuentra lo lleva a no querer creer que puede salir de su situación. Y también es tan importante que buscar a Jesús, buscar al Señor. Él siempre nos está buscando a nosotros. Jesús siempre está buscándonos para sanarnos, para bendecirnos, para traernos salvación, para restaurarnos, para darnos bendición. Pero también llega un momento en que nosotros tenemos que buscar de Él. No tenemos que esperar nada, no tenemos que esperar que otros vengan y me digan, sino que tiene que nacer una actitud en mi corazón de querer levantarme y salir de esta condición en la que estoy. ¿Sabes cuánta gente que está en vicios, que cayó en droga, en alcohol, en prostitución, en tantos vicios? Sabe que puede salir, pero la resignación es tan grande que tiene en su corazón y la falta de valoración, la falta de autoestima hacen que cada vez las personas se hundan más. Y muchas veces nosotros pasamos quizás por el lado de esas personas y los vemos y nos da lástima. Pero no somos capaces a veces tampoco de decir, ¿sabes? Dios te puede sanar, Dios te puede sacar. Pero hay una solución para toda parálisis en esta vida y se llama Cristo Jesús. La determinación es de escuchar y de buscarle al Señor. Y sabes, para cada milagro, Dios pone en nuestras vidas colaboradores. Para cada milagro, Dios pone colaboradores. Y esto es tan hermoso porque, mira, este hombre que no podía ir solo, había escuchado que estaba Jesús ahí, pero quizás él no podía ir, el trayecto sería muy largo, uno no sabe. Pero él tenía quizás compañeros, amigos, familias, esa gente que es incondicional, esa gente que está a tu lado en las buenas y en las malas. Esos fueron los que le dijeron, vamos, ¿sabes qué? Allá dicen que está Jesús, vamos, te vamos a llevar. Ni siquiera ellos mismos sabían lo que podía pasar, pero había una disposición, quizás para ver y enterarse y ver con sus propios ojos que su compañero, su amigo, su familiar se iba a levantar de ese lecho de parálisis. Y por eso a veces hay gente que está a tu alrededor y que es la gente que Dios te ha puesto para sacarte de tu estado de parálisis, para acompañarte en todo este tiempo de parálisis que quizás te ha tocado vivir de manera injusta. Hay gente que está a tu alrededor siempre para contenerte, para apoyarte, para levantarte, porque cree en ti, cree en el potencial que tienes y que eres capaz de salir de toda situación de parálisis. Por eso el Señor pone colaboradores antes de que se produzcan los milagros. Tenemos que aprender a ver quiénes son esos colaboradores especiales, que son como ángeles que están alrededor nuestro, que en el fondo, ¿sabes qué también están haciendo? Nos están salvando de algo. Y decidieron llevarlo a su compañero y lo cargaron y eran 4 que iban cargándolo. 4 hombres lo llevaban. Y cuando llegaron ahí, vieron que la casa estaba repleta de gente. Quizás en todas las habitaciones de la casa había gente y afuera también había gente. Y esto me lleva a pensar que cuando uno escucha de Jesús, cuando se hacen esas grandes campañas en los países, en el mundo, gente que viaja de un extremo a otro, horas y horas viajando para poder recibir el milagro. Y no solamente la propia persona que esté en esa condición de parálisis, sino también aquellos que están colaborando, también tienen que cruzar tantas distancias, tantas horas de espera para poder recibir su milagro. Y esto es tan importante
porque nosotros hoy día no tenemos que esperar nada. A veces esa gente que espera en las grandes campañas, ¿sabes por qué? Es porque todavía no lo conoce a Jesús. Pero nosotros, conociéndolo a Jesús, a veces no queremos ni trasladarnos para orar al Señor, no queremos movilizarnos para recibir la bendición del Señor. Hoy Jesús viene a nuestra casa tocando, haciendo un pequeño clic en nuestro celular, en nuestra computadora. Pero estamos tan confiados de que estamos tan bien y aún sintiéndonos y viviendo en parálisis, sabiendo que podemos tocar y que voy a recibir una bendición, voy a recibir un milagro, prefiero quedarme durmiendo, prefiero ver la televisión, no, después lo veo. Pero cuando hay realmente necesidad de Dios, la gente hace lo que sea para poder recibir su milagro. Y esto fue un impedimento, el hecho de que la casa estuviera llena, fue un impedimento porque quizás la misma persona en estado de parálisis podría pensar, bueno, me van a ver que me traen y me van a dar. No importa, en otro momento, quizás en otra ocasión, no. Hay un tiempo, hay una hora para cada milagro de nuestras vidas. Y mira, ellos tuvieron que subir y romper ese techo para poder bajarlo a él. Tenemos que actuar con decisión y con determinación. Pero sabes, esto tiene un costo. Dicen que la casa era de Pedro. No se sabe si era o si no era la casa. De acuerdo a los escritores, dice que la casa era de Pedro. Imagínese usted, está en su casa iglesia y de pronto le hacen un hueco en el techo y desciende una persona. ¿Cómo te podrías sentir? Quizás lo verías y te sorprenderías nomás, o quizás te podrías hasta enojar por la acción que hicieron en tu casa como un agravio. Pero tenemos que entender que las soluciones para llegar a Jesús implican un costo. Cuando queremos un milagro, las soluciones tienen un costo. En este caso tuvieron que hacer un hueco en el techo. Era un costo económico. Jesús pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Un alto precio. A Él le costó su vida.
a Él le costó estar en la cruz, a Él le costó ser escupido, ser vituperado, lacerado. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar nosotros para poder obtener el milagro? Y mira, hay que hacer algo, quizás hay que invertir por una relación, invertir económicamente, invertir en tantas cosas para que nosotros podamos realmente obtener un milagro. Todas las cosas en el Señor nos tienen que costar, todas las cosas. E inclusive David dijo, no le voy a dar nada al Señor, nada que no me cueste. Si Él nos da todo, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar dispuestos a invertir en lo que sea, sabiendo que Él nos va a dar ese milagro? Y mira, también lo que sucedió es que lo descendieron y llegó ahí a estar en el medio. Y a Jesús lo que le impactó era la fe. No la fe del paralítico, sino que la fe de los 4 hombres. La fe se ve. Jesús vio la fe de estos hombres. La fe comienza a emanar de nuestro interior. La fe crea atmósfera, la fe es visible, la fe se percibe. Entonces los hijos de Dios estamos acostumbrados a percibir la fe. Es por eso que soltamos palabras, es por eso que ministramos, es por eso que decimos, oh, este hombre, qué mujer de fe, qué hombre de fe. Porque la fe se ve a través de los ojos espirituales, se ve a través de la persistencia, se ve a través de la determinación. Y Jesús veía la fe de ellos. Y dice que Jesús se fijó en sus amigos y es por eso que los llamó. ¿Sabes? Este milagro no fue por el paralítico, sino fue a causa de la fe que tuvieron los 4 hombres que llevaron a este paralítico. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Dice que cuando Él también se acerca al paralítico, el milagro, antes que suceda, tiene que tener un orden. Este hombre necesitaba el perdón y la salvación. Y ese fue el primer milagro más grande que hizo el Señor. Por eso Él le dijo que sus pecados eran perdonados. Entonces, ese es el primer milagro. Tiene que haber un orden en el que nosotros quizás antes de salir de nuestro estado de parálisis tengamos que pedirle perdón al Señor por quizás muchas cosas que nos llevaron a estar en esa condición de parálisis. Y sabes que luego el Señor lo sanó. Y este hombre pudo ser restablecido. Yo creo que hoy nosotros vivimos situaciones de parálisis en muchas áreas. Hay parálisis en nuestro corazón, en nuestra alma, hay parálisis a causa de lo que se está viviendo, hay parálisis a veces por cuestiones económicas, se detiene absolutamente todo, se comienza a estancar, se comienza a percibir que no avanzamos. Y yo creo que hoy día cada uno de nosotros tiene que mirar hacia su interior y ver, Señor, ¿por qué estoy viviendo esta parálisis? ¿No será que también he cometido actos quizás interpretando, hablando, pensando, llenando mi corazón de tantas cosas que he pecado? Y muchas cosas me han tenido que llevar a quizás hoy día estar en esta condición de parálisis. Pero Él, como siempre, en su infinito amor, Él nos está esperando para que cada uno de nosotros podamos llegar a Él. Yo no sé, quizás, cuáles son los impedimentos que tú tienes para llegar a obtener los milagros de Jesús. Yo no sé si tienes gente a tu alrededor que te está apoyando, que te está fortaleciendo, que te está dignificando y diciéndote, ¿sabes qué? Sí vas a salir de esto. Pero lo único que puedo llegar a entender es que el Señor está presente todo el tiempo, que nosotros tenemos que
hoy día nuevamente aprender a ir a buscar a Jesús. Nosotros buscarle a Él, porque Él ya nos buscó hace mucho tiempo y nos dio la vida eterna y nos dio la salvación. Pero hoy día Él quiere que nosotros vayamos a buscar para que podamos realmente recibir el milagro a través de esa fe que es tan visible, a través de esa fe que emana de nuestro espíritu, porque hay una necesidad poderosa e imperiosa de salir de ese estado de parálisis. Quizás hoy día esa parálisis se llame enfermedad, se llame despido, se llame abandono familiar, quizás esa parálisis se llame una ruptura matrimonial, quizás esa parálisis se llama soledad, depresión, pero en esta hora el Señor quiere quitar esa parálisis, quiere quitar ese impedimento, ese estancamiento, eso que te ha detenido, para que tú puedas recobrar la plena movilidad en todos los aspectos de tu vida. Vamos a orar al Señor. Allí en donde estás, mira, dile, Señor, mira mi parálisis. Cada uno conoce en su corazón, en su mente, aún en su estado físico, en la casa, en el ambiente, en lo que vives, ¿qué está paralizado? Hoy día el Señor quiere que todo vuelva a recobrar su pleno movimiento para que pueda comenzar a avanzar, para que pueda comenzar a movilizarse, a estar en ese estado que consideramos normal. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tú nos hablas a tiempo, Señor. Hay tantas cosas que a veces no entendemos en nuestras vidas. Hay tantas cosas que la hemos aceptado, nos hemos resignado y hemos aceptado estar paralizados. A veces nos paralizamos por situaciones, Señor, que nos impiden avanzar. Nos paralizamos porque nos estancamos mirando la realidad. Pero, Señor, en esta hora necesitamos tu milagro. Por eso, primeramente, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si no te hemos buscado como tú has querido, si no te hemos escuchado como tú nos estabas hablando en todo este tiempo y preferimos hacer otras cosas antes que escucharte a ti. Es por eso que te pedimos perdón, Señor, y pedimos que esa sangre poderosa de Jesucristo nos lave y nos limpie de todo pecado para recibir en esta hora la liberación que necesitamos en nuestra vida. Trae liberación en cada hogar, en cada matrimonio, en los trabajos. Trae liberación, Señor, en los jóvenes. Trae, Señor, esa liberación donde tú cortas, donde tú rompes todo estancamiento, todo aquello que está paralizando nuestra vida. En este día, Señor, todo es cortado, todo es quitado. Y nosotros volvemos nuevamente a ser restaurados. Somos nuevamente vueltos a poner en ese pleno movimiento que necesita nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, que es viva y eficaz, habla en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a discernir aún más todas esas pequeñas parálisis que quieren impedir nuestro avance contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.